En el día después de la eutanasia de Noelia se seguía hablando sobre su caso porque ayer se confirmó punto por punto lo que estaba previsto. Un ingreso programado, una sedación, una inyección y se apagó su vida. Una vida de 25 años, una vida que acudía a un hospital no a encontrar una cura, no a encontrar esperanza, sino a abrazar un dramático fracaso colectivo. Noelia sufría paraplegia desde que intentó suicidarse tirándose de un quinto piso meses después de haber sufrido una violación múltiple mientras estaba bajo la tutela del Estado en un centro de menores. Esto la dejó postrada en una silla de ruedas con dolor físico y psicológico. Y fue en ese contexto en el que decidió solicitar la eutanasia. Durante 2 años su padre libró una batalla judicial para frenarla, alegaba que no estaba en sus plenas facultades mentales y que todavía se le podía prestar ayuda. Y la pregunta sigue resonando. ¿Qué ha fallado para llegar a este punto? Borja Montero es médico de cuidados paliativos en la Clínica Universidad de Navarra. Me preocupa muchísimo el que la identidad de la medicina está comprometida, porque provocar la muerte jamás ha sido de la identidad de la medicina, y que de alguna manera se implique a médicos, a profesionales sanitarios en estas acciones es muy, muy preocupante, porque nos saca del ámbito en el que nosotros debemos atender a las personas, que es bajo ningún concepto y en ningún caso procurarles un mal. La muerte es quizá el peor mal. España es uno de los 4 países de la Unión Europea en los que la eutanasia está aprobada por ley, pero está a la cola de los países desarrollados si hablamos de cuidados paliativos. No invertimos lo suficiente y el dato es claro. 70.000 españoles mueren cada año sin recibir unos cuidados paliativos de calidad. Siguen conmigo aquí en la tarde COPE Julio Llorente e Isabel Durán. El caso la verdad que es tremendo, pero es un ejemplo de una realidad más amplia con muchísimas aristas además. Y uno de los problemas es el de los cuidados paliativos, porque los datos están ahí. Os pregunto, ¿están recibiendo los enfermos en España toda la ayuda y el cuidado que necesitan o se les está ofreciendo la eutanasia como única salida? Bueno, es una pregunta difícil que probablemente requiera un especialista y no un simple contertulio como yo. Pero sí diría que todo esto ha ocurrido, Pilar, gracias a una ley injusta, a una ley ilegítima, que niega en realidad una de las grandes verdades que ha descubierto Europa, la dignidad intrínseca e inalienable de todo ser humano. Es importante, creo, preguntarse cuál es el sentido profundo de la eutanasia, cuáles son sus fundamentos de la eutanasia legal. Yo diría que la eutanasia legal se fundamenta en la idea de que algunas vidas son indignas, algunas vidas humanas son indignas, de que hay algunas vidas humanas, por dolorosas, por difíciles, por lacerantes, que no merecen ser vividas. Y creo que la respuesta a esto es muy fácil. Se trata de afirmar, de enfatizar la bondad intrínseca de toda vida humana, por dolorosa que sea, por lacerante que sea, por aciaga que sea. Toda vida es digna de ser vivida. De hecho, la vida humana merece la pena en el sentido estricto de la expresión. Merece la pena. La vida humana, la maravilla de estar vivos, la maravilla de respirar, justifica con creces cualquier sufrimiento, incluso el más grave. Mira, yo creo que todo suicidio es un fracaso social. Diría que el suicidio asistido es peor. El suicidio asistido es un crimen social, un crimen estatal. El Estado, que debería proteger la vida humana, el Estado que debería custodiar la vida humana, el Estado que debería velar por el bien de los ciudadanos, suministra la muerte con una inyección. Es terrible, se invierte la jerarquía, se invierte el sano orden de las cosas. Es terrible, esto es un gran crimen social y deberíamos denunciarlo así. Por supuesto, apiadándonos y deseándole a esta pobre chica un descanso en paz, pero denunciando el crimen de unos políticos que han incumplido su deber, el crimen de unos políticos que están forzando a los médicos a violentar el juramento hipocrático, el crimen de unos políticos que no están a la altura de las circunstancias. Y también preguntarnos nosotros, ¿qué estamos haciendo para crear un país, para construir un país más cálido, más acogedor, más hospitalario? ¿Qué estamos haciendo? La realidad parece cada vez más inhóspita, cada vez más árida, cada vez más áspera. Algunas personas en nuestras comunidades, en nuestra comunidad política, no encuentran motivos para vivir. Es un drama y deberíamos tomárnoslo en serio. Esto es una llamada de atención, creo. Mira, yo coincido absolutamente en todo lo que has dicho, pero yo añadiría, vamos a ver, esta ley, la ley de eutanasia, hay que recordar cuándo la aprueba el Gobierno de España, cuándo la propone, en plena pandemia. Y en plena pandemia, cuando estaba muriendo, oficialmente murieron 75.000 personas.
75.000, fueron 120 y tantas mil, ¿no? Pero en pleno momento de la mayor devastación de la población española, desde la gripe, la epidemia de gripe que mató a millones de personas, resulta que Sánchez, con sus socios, lo que meten en España es una ley sin consenso social, para que, en vez de poner los cuidados paliativos, que estamos a la cola en el mundo, a la cola, España es de los países a la cola, estamos al lado de Georgia, me parece que era, o de Burundi, me da exactamente igual, es una cosa dramática. Las cifras son peores todavía, casi, Pilar, yo creo, de lo que has dicho, porque por lo menos hace 2 años que yo estaba muy habituada a hablar de estas cosas y a trabajar con médicos sobre estos asuntos, y con unos paliativistas que hay en España para morir de emoción de cómo cuidan a la gente, a los niños con necesidades de paliativos. Claro, ¿qué pasa? En España hay 90.000 personas al año que mueren con dolor. No hay derecho. No pagamos impuestos para que la gente sufra. Y eso son las políticas, eso es hacer política. Es un escándalo moral, social, político. Con lo cual, desde aquí, el pequeño grito de socorro, de repensar la sociedad y de qué mundo queremos, porque toda vida es valiosa. El caso es que Noelia murió ayer a las 6 de la tarde en una habitación de un hospital de Barcelona. Falleció sola, como ella misma pidió, permitió a sus familiares despedirse, pero sin entrar en el cuarto porque no quería que le vieran cerrar los ojos. Son pocos los detalles que han trascendido sobre el momento del fallecimiento, pero en una entrevista hace unos días ella aseguró que se maquillaría y se pondría un vestido bonito. Noelia es la tercera persona más joven en recibir la eutanasia en España. Desde que se legalizó en el año 2021, 1.123 pacientes la han solicitado, 4 de cada 10 han salido adelante, pero hay otro dato. Solamente en el año 2024, 54 personas que la habían solicitado decidieron paralizar el proceso, cambiaron de opinión, se arrepintieron, lo que demuestra que hay una puerta abierta a la esperanza. Mira, y hay una película preciosa que recomiendo a todo el mundo que la vea, que es Hay una puerta ahí. Y otro dato, el 87% de las personas que piden la eutanasia tienen ELA. Y el gobierno todavía no ha sido capaz de dispensar la ayuda que aprobó el Parlamento. Han empezado a llegar las primeras, pero siguen siendo muy insuficientes. Pero no todo lo que se tiene que dar. Efectivamente. Vamos a hablar a continuación con el doctor Julio Tudela, que es director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En estos días previos, en el día de ayer, en este día del después, ¿cuántas veces le han preguntado a un experto en bioética como usted por el caso de Noelia? Bueno, pues me hace gracia que me preguntes esto porque voy encadenando unas entrevistas con otras. Ya me imagino. Acabo de colgar con una cadena de televisión de Perú, que ahí están también muy preocupados viendo lo que ocurre en España. Sí, vamos encadenando, pero hay que hacerlo. Es un buen momento. Este acontecimiento dramático está removiendo conciencias y hay que aprovechar los momentos oportunos para poner sobre la mesa el drama ante el que mucha gente se ha adormecido. Nos hemos endurecido, es decir, tenemos el enorme riesgo de que cuando algo tan triste como la eutanasia o el aborto pasan a ser legalizados, en muchas personas aparece una conciencia de que lo legal es legítimo. Lo que antes estaba mal porque era ilegal, ahora que pasa a ser legal ya está bien. Y entonces, como aparcamos el tema, lo asumimos como algo normal en nuestra vida y nos insensibilizamos ante el drama. Por lo tanto, este es un buen momento para poner encima de la mesa el dramatismo, el verdadero rostro siniestro de la eutanasia. El de Noelia es un caso, doctor, durísimo, que a todos nos remueve y que abre además muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se valora, cómo se objetiva el sufrimiento psíquico de una persona? Y voy más allá. ¿Cómo se evita que una decisión tan extrema y que no tiene vuelta atrás se tome en un momento de vulnerabilidad? Efectivamente, este es uno de los problemas. Bien, antes de contestarle a esta pregunta tan interesante, quiero decir que la eutanasia no es más tolerable si el enfermo está sufriendo mucho y es consciente, y es menos tolerable si el enfermo tiene un problema psíquico. La eutanasia no es tolerable nunca, esto hay que decirlo siempre, ¿eh? Es decir, no tendríamos que hacer valoraciones éticas ad hoc en función de las circunstancias, pero es verdad
que este caso en el cual aparece la enfermedad mental y posiblemente la limitación del ejercicio de la autonomía asociado, todavía muestran de una manera más cruda la maldad del hecho de la eutanasia. Entonces, hay que preguntárselo a los psiquiatras. Esta mañana leía una intervención de un eminente psiquiatra que decía: la valoración psiquiátrica de estos pacientes es muy difícil. Es muy difícil valorar exactamente hasta dónde su incapacidad o su estado depresivo puede comprometer su capacidad de decisión. Es decir, qué grado de pérdida de libertad o de capacidad de análisis de la situación y de valoración de las consecuencias de sus decisiones, qué grado de pérdida tiene esta persona con esta afectación que tiene. Dice, esto es dificilísimo hacerlo en psiquiatría. Por lo tanto, se debería imponer un primer principio de prudencia, como hacemos en medicina. Cuando tú no puedes calibrar las cosas con una seguridad mínima, exigible, tienes que ser prudente y a veces tienes que abstenerte porque no puedes matizar el grado de compromiso en la capacidad decisoria de una paciente que sufre discapacidad y que además está en un estado depresivo. Es tremendo que atribuyamos capacidades autónomas de decisión a personas que probablemente no las tienen. Y este es un tema que también me gustaría comentar. Y es que tenemos un problema en nuestra sociedad de otorgar al derecho de autonomía, de decisión autónoma, que es un derecho que debe reconocerse, pero tenemos un problema porque le otorgamos una capacidad ilimitada. El ejercicio de la decisión autónoma, que es necesario respetar, no es ilimitado. La autonomía de las personas tiene límites. El primer límite es la capacidad de decisión, de valoración de la realidad de esta persona. El segundo límite son las consecuencias de las decisiones. No puedo tomar las decisiones que yo quiera si mis decisiones son maleficentes contra mí o contra otros, ¿no? En este caso, se dan todas las circunstancias que debería haber llevado tanto a jueces como a médicos como a la sociedad entera a valorar que no existen garantías para que la decisión que toma esta paciente joven, con mucho tiempo por delante para cambiar, como habéis comentado, de posición, no hay garantías para que esta decisión sea firme, congruente, decidida, autónoma. Pero, doctor, se supone que ha pasado por una serie de comités. No, pero es que ha pasado por 3 médicos. Uh-huh. 3 médicos. ¿Cuántos de estos médicos son verdaderos psiquiatras entrenados en este problema? Pero aunque lo fueran, ¿qué seguridad tiene un diagnóstico psiquiátrico en valorar exactamente en qué grado está limitada la autonomía de esta paciente por el padecimiento que pasa? Yo creo que hay que hacer un ejercicio de humildad en medicina y reconocer que hay cosas que las podemos calibrar mal o poco bien. Y por lo tanto, cuando en juego está la vida de una persona, quiere decirse, si mi calibración es errónea y me he equivocado, la consecuencia de la decisión de esta chica es irreversible. Si yo no puedo garantizar que mi diagnóstico sea absolutamente seguro y la consecuencia de la decisión que se deriva de él es irreversible, soy un imprudente si emito este diagnóstico. Y esto es algo que está ocurriendo con las eutanasias, ¿no? Entonces, claro, de todas maneras, el mal de fondo no se sustenta en el diagnóstico, en la validez que los médicos den al estado de la paciente, a la capacidad de la paciente para tomar sus decisiones. Aunque se demostrase que Noelia podía tomar decisiones absolutamente libres, que no le afectaba su depresión, que no le afectaba en absoluto su discapacidad mental. A pesar de eso, la decisión que toma Noelia de quitarse la vida es maleficente, no solo contra ella, en la que extingue toda posibilidad de reparación, de reconstrucción, de perdón, de reconciliación de su vida, sino también es maleficiente contra sus padres que han peleado contra esto, contra la gente que le rodea, contra usted y yo, que tenemos el corazón lacerado por ver lo que ha pasado. Nuestras vidas no son solamente nuestras. Cuando decidimos atentar contra nuestra vida, atentamos también de alguna manera contra las vidas de los que nos rodean. Pues doctor Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Muy amable. La verdad que es un caso muy complejo y yo no dejo de preguntarme si Noelia hubiera tenido los recursos médicos, sociales y el apoyo necesario si hubiera apostado por esta salida, por la eutanasia.